Vamos a ver. Y por aquí me aparece Ali. Oh, ¿cómo están? Vamos a esperar un poquitito para que se conecten. Por aquí Sí, ya por está aquí me Ali. aparece algo. Así que vamos a transmitir de una vez. Voy a esperar un poquitito para que se conecten. Por aquí ya está Ali, así que vamos a transmitir de una vez. Ali, ¿estás por aquí? ¿Estás Ah, por aquí? ya te estás conectando. Sí. Ujú. ¿Cómo Mm, estás? Muy bien, ay no, esta vez sí nos salió súper fácil, como Sí, la vez esta vez sí pasada que conectó, fue, pero estoy como con la cabeza cortada. Ya, ahí estoy, creo. sí, es que estamos como, o sea, como chiquito todo, pero bueno, ahí ¿Cómo has estamos. estado, Ali? Ay, muy bien, Silvi. Yo aquí, ¿sabes? Cuando cada vez que llegamos a estos, ay, esto se mueve solo. Esto tiene vida propia, este trípode. ¿Qué les iba a decir? Cada vez que llegamos a estos en vivos, me pasa algo como que hago un clic adicional y digo, ay, vea pues, lo que decimos siempre, la observación. Y no sé si te pasa, pero de verdad que a mí me pasa mucho que vamos a trabajar algo y hago más conciencia de unas cosas, digo, ah, claro, Ujú, ya ujú. entendí por dónde viene todo. Sí, sí, sí. O sea, también la combinación, ¿verdad? De las energías, de que haya ahí un flujo energético entre tu energía, mi energía y la energía de las demás personas que se conecten. Y eso me parece bien interesante. Yo creo que yo te conté una vez que a mí me pasa, por ejemplo, a la hora de grabar videos, que mm, como no siento que haya como una receptividad del otro lado, me cuesta un montón, pero cuando ya es algo así más en vivo, es como que mis ideas llegan, o sea, como que conectan y bajan con más facilidad. Entonces, también es muy bueno y es muy beneficioso estarse rodeando con energía de los demás. A mí me encanta estar sola, pero es necesario también rodearse de otras energías para que te complementen. No es que uno no pueda solo, no es que uno no pueda como bajar a tierra sus ideas, pero también te dan otra perspectiva. Al menos en Total, mi caso, que tengo la corona sin definir. totalmente, no, no, no. Yo creo que en todo sentido te dan otra perspectiva y justamente ahorita, antes de entrar te iba a compartir esto, pero ya que estamos aquí, te lo comparto aquí. Para los que nos van escuchando y se van conectando, cuando nosotras hablamos de diseño humano, estamos hablando de un mapa, básicamente, ¿cierto, Silvia? Un mapa energético, una impronta que ya tenemos. Y hoy hay una metáfora muy bonita que creo que hace todo el sentido con lo que tú dices al compartir con las personas y es ese gráfico que nosotros vemos que muchas veces como que asusta, ¿sabes? Porque uno dice, ¿y esto qué es? Con tanta Ujú, cosa, yo no entiendo nada. Alguien lo explicaba como un cuadro que tiene unos colores ya plasmados, que son nuestros centros, uy, esto sí es que no se ve nada como nuestros blanquito. centros definidos, ¿cierto? O sea, como los centros coloreados, ya son como en ese cuadro las manchitas que ya aparecen ahí. Y Ujú. los demás centros que son sin definir o abiertos son los que están por pintar y los vamos pintando con las personas que vamos compartiendo. Entonces hace todo el sentido lo que tú dices, que en este compartir pues nos permitimos esa dinámica de pintar nuestros cuadros y hacer una nueva obra de arte cada día y mirar cuál nos gusta, cuál nos resuena, con cuál nos sentimos más cómodos, con cuál vibramos más. Entonces, eso me hace todo el sentido de lo que estás diciendo. Justo es como lo bonito de esto. O sea, nuestra energía no funciona sola porque somos parte de un todo y todo está unido. Y en nuestro cuerpo funciona de la misma manera. O sea, hay una conexión no solamente entre los centros energéticos entre sí, o puede que no lo haya, pero también de las demás personas, de la parte, digámoslo así, tanto como de la tribu, las personas más cercanas, como de la parte de la colectividad.
¿verdad? O sea, estar en espacios públicos también nos va a generar determinadas energías o determinados intercambios. Y otra cosa que siento que es súper importante también son los tránsitos planetarios. Igual que como en la carta astral o natal, en el diseño humano también se ve afectado. De hecho, es uno de sus pilares. Entonces, el hecho de que los planetas estén cambiando constantemente su posición, pues también nos va a afectar el flujo energético que tenemos en nuestro cuerpo y cómo se muestra la energía. Entonces, bueno, yo he tenido clientas reflectoras que justamente eso era lo que hablábamos, ¿verdad? Cómo hay días que tienen impulsos o niveles de energía mucho más acelerados y hay otros días que necesitan descanso total. Para los que no saben, ¿verdad? Los reflectores son personas que tienen todos sus centros energéticos o abiertos o sin definir. Entonces, pues son mucho más receptivos a la energía, tanto planetaria como de los demás, y pues necesitan espacios como un poco más largos como para recargarse o para regenerar esa energía. Para las personas que tenemos más centros definidos, como en mi caso, yo sé que vos no, pero tal vez no es que no necesitemos tiempo para recargarnos, porque claro está que yo sí lo necesito, al menos yo sí, pero el cuerpo como que lo genera solo, entonces, tal vez son espacios un poco más cortos o uno siente el impulso de una forma como más constante. Sí, o sea, al ser generador creo que la energía es mucho más rítmica o una cosa así, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de los centros de presión. Los centros de presión, a mí me Sí, encanta eso porque, empezando porque yo al principio oí de depresión y yo, depresión, o sea, depresión de deprimido y yo, ay no, no, pero ¿por qué? No, son de espacio presión. presión. Y les decía yo ayer en la historia que mi mejor manera de entenderlo es, bueno, ahora sí, les vamos a mostrar acá los centros de presión. Por ejemplo, tenemos este gráfico que nos compartieron, ¿verdad? De Ujú. Amanda. Sí, Amanda está por ahí, yo creo. Amanda, estás ahí, ¿verdad? estás ahí para saludarte. Y bueno, este es el de Amanda que nos lo compartió muy amablemente. Y entonces los centros de presión son este de arriba. Y miren, ahorita empezamos a hablar de cada uno y luego hablamos de los definidos, cuando está definido y cuando no está definido. Pero miren la formita que tiene este, que es como un triangulito hacia arriba, ¿cierto? O sea, que es como una antenita. Este es un centro de presión, la corona, y bajamos, 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 derecho, 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 está la raíz. Entonces, de presión, porque hace como la presión en el gráfico, uno arriba, otro abajo, ¿cierto? Entonces hacen Ujú. como esa presión en toda la energía del gráfico. Y presión de formas diferentes, ¿cierto? Uno presiona por una cosa y otro presiona por otra cosa. Entonces, ese es básicamente, Amanda, ¿cómo estás? Ese es básicamente, por eso se llaman centros de presión. Ahora sí, empezando con el, dale, Silvi, si quieres. Empecemos con el centro. No sé, ¿con ¿Con cuál cuál? quieres empezar? Con la... Raíz, corona. No, todas coordinadas con el que quieras. No, 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 todo bien. Bueno. La corona, como dijiste vos, para mí literal funciona como una antena, porque pues yo lo tengo sin definir. Entonces recuerden que cuando la corona está sin definir, en realidad lo que está es captando mucho del entorno y lo amplifica. Amanda lo tiene también sin definir, por ahí tiene una puertita, o sea, no está completamente abierto, pero el triangulito está blanco. Eso quiere decir que está sin definir. El 70% de la población lo tiene sin definir. Entonces, imagínense la cantidad de personas en todo lado que estamos captando los pensamientos de unos con otros, ¿verdad? Entonces, a mí me hace mucha gracia porque en realidad este centro maneja pensamientos o maneja esa presión de tener respuestas. El hecho de que esté sin definir o definido no significa de que, por ejemplo, está sin definir y no tengamos pensamientos propios. Claro que los tenemos,
pero amplificamos los pensamientos de las demás personas. Entonces, muchas veces, creo que es lo que a mí más me pasa, ¿verdad? Cuando tengo mucha confusión y es un centro donde puede generar confusión, porque de hecho tiene la puerta 64, que es la de la confusión. Y pues muchas veces podemos sentir, pienso una cosa, pienso otra cosa y como que no logro como que definirme bien. Puede generar mucha, sí, o sea, esa confusión, pero esa indecisión también. Entonces muchas veces cuando ya estoy con alguna persona o en un lugar donde haya muchas personas, como que llegan, pero como insights, ¿verdad? O sea, como baja un pensamiento rápido. Y yo lo siento como que literal estamos percibiendo los pensamientos de los demás. Entonces, pues para mí esa es como mi experiencia. Yo sé que para Amanda también, porque tiene su centro sin definir. O sea, es como literal una antena captadora de pensamientos. Ujú. Pero, pues no sé cómo lo vivís vos, porque al estar definido en tu caso, pues es diferente y la presión que sentís también es diferente. Total, total. Y Amanda, si quieres vernos compartiendo cómo sientes esto, que como Silvi lo tienes sin definir, no abierto porque tienes una puerta y efectivamente la corona, si uno piensa en este centro, es la inspiración y resulta que es el único centro que se conecta, bueno, uno de los centros que solo tiene un canal de conexión, ¿cierto? Solamente se conecta Alashna. al ashna. Y resulta Ujú, que esto hace, ¿cierto? Que concentre, yo lo veo así, como que concentre su energía para botarla o para entregarla al siguiente centro, en la autopista energética. Y entonces esta inspiración, que es como esa duda, esas posibilidades, para mí son esas preguntas existenciales. Eso que uno dice, mm, ¿por qué pasa esto? Pero no tanto siento yo, y yo lo experimento así, que no es tanto de la mente lógica racional, aunque muchas veces sí, pero yo lo experimento más con este centro definido como esto que me atraviesa más profundamente y me pregunto de dónde vienen las cosas, por qué pasan las cosas, pero muy a profundidad, no ujú, desde la superficialidad. Y entonces este centro nos habla de esa presión, nos habla de la presión por encontrar sentido a la vida, por encontrar sentido a lo que va pasando con nosotros, por encontrar sentido a lo que vemos en el entorno, en el mundo. Y entonces yo al tenerlo definido, lo que experimento es esa necesidad de encontrar esas respuestas, de analizar el mundo, de reflexionar, pero sobre todo me he dado cuenta, por eso te decía hoy que hice mucha más conciencia, es un tema para mí de movimiento, de hacer reflexionar a la gente. Siento una ujú, necesidad de compartir porque yo quiero, no que copien lo que yo estoy diciendo, porque siempre digo, mi verdad no es la verdad revelada, es la mía, pero siento la necesidad de compartir esa reflexión para que otros también quizás se lo puedan plantear. Pero ¿qué pasa con un centro abierto? Claro, así como pueden recibir mi reflexión, pueden recibir 20.000 reflexiones a la vez y eso genera una presión o sea, esto es mío realmente, estas preguntas son mías, esto viene de mi duda existencial o fue que la tomé realmente de otros. Y lo digo porque, así como Silvia acaba de decir, mi esposo tiene el centro abierto. eh, Abierto, sí. Y yo veo que llega a unos espacios con muchas personas y llega con muchas dudas. ujú, Empieza a hacerse preguntas de absolutamente todo y la primera cosa que yo le digo, esas preguntas, ¿te las estás haciendo tú de verdad? O sea, ¿es que realmente quieres saber eso? ¿O es simplemente que sientes como la necesidad de tener esas respuestas, pero pues realmente no te hace como la diferencia si las sabes o no las sabes? Es ujú, básicamente eso. Y Amanda dice, sí tengo como muchas dudas existenciales y tengo una fuerte búsqueda de por qué y sobre la existencia en general y la mía. Ok, entonces, claro, este centro abierto o definido siempre va a traer un regalo. Y es que nosotros podamos cuestionarlos. Y aquí me parece, Silvi, no sé tú cómo lo ves, que la importancia es poder hacer preguntas
sin la urgencia y la necesidad de tener la respuesta. Cuando es como nos dicen a nosotros cuando trabajamos en programación neurolingüística y todo lo demás, es como, o las afirmaciones, por ejemplo, para no ir más lejos, es hazle una pregunta al universo, pero no esperes una respuesta concreta, simplemente ábrete a las posibilidades. Y yo siento que este centro es ese, ábrete a las Literal. posibilidades. Sí, si lo vemos desde la perspectiva de Access Consciousness, es así. O sea, ahí se dice que el 98% de nuestros pensamientos realmente no son nuestros. Y yo siento que está demasiado relacionado a la corona sin definir, porque la mayoría de la población la tiene así y es justamente como que las ideas están en el campo, o sea, listas como para agarrarlas. Y cuando está sin definir, obviamente pues la inspiración muchas veces puede llegar del entorno o de otros. No que otro te dé la idea, sino como que vos tenés una idea que le falta un pedacito y es como de que otra persona llega y te dice algo o lo captas sin ni siquiera que te lo diga y como que hace ese match, es como una sinapsis neuronal, así lo veo yo, Sí, sí, y sí. es como que ya te baja la información, vos decís, ah, sí, ya esto puede ser de tal y tal manera, solamente que nosotros lo percibimos como si realmente todos esos pensamientos fueran nuestros. Y la relación biológica que tiene la corona es la glándula pineal. Y vean cómo se trabaja ahora todo esto de la glándula pineal en meditaciones, que es como el centro para que nosotros accedamos a la conciencia y todo esto, ¿verdad? Entonces, realmente, si nosotros empezamos a ver la corona como como este centro que poderoso, porque en realidad es súper poderoso, ¿verdad? Literal, estamos leyendo a las personas, aunque no nos demos cuenta y cómo podemos hacer también conciencia, cómo podemos también hacer ejercicios para nosotros poder activar nuestra corona y pues obviamente nuestra glándula pineal. Cuando hay distorsión de la corona sin definir, podemos pasar pensando cosas que no tienen sentido, que no son prioridad, que tal vez como que uno quiere saber la respuesta de absolutamente todo y como no la vas a obtener en el momento y como decías vos, ¿verdad? O sea, a veces hay que hacer preguntas sin esperar respuesta. Es como de que quiero ya, quiero ya, quiero ya, ¿verdad? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Y pues también se vuelve tedioso y se vuelve cansado querer tener todas las respuestas de todo. Y pueden ser respuestas del pasado, respuestas del futuro, respuestas de lo que estamos viviendo en el presente, pero realmente para tener como una corona que esté funcionando, digamos, sana, podríamos empezar a hacer ejercicios justamente de meditación o algún tipo de activación, sobre todo relajación, siento yo, porque al ser un centro de presión necesitamos relajarlo, para que las ideas nos bajen, claro, hacer algo para que nosotros obtengamos respuestas de una forma mucho más fluida y si no las tenemos, pues tampoco pasa nada, ¿verdad? O sea, hay que darle tiempo. O incluso yo te contaba la otra vez que a veces, porque en realidad yo no soy como de salir demasiado, pero a veces voy a algún lugar. Si yo me siento muy saturada, eso de que ya mi creatividad está completamente bloqueada, estoy estresada, porque al ser un centro de presión nos puede generar mucho estrés lo que hago es irme como a un cafecito o algo así, ¿verdad? No importa que vaya sola o a veces voy con alguna amiga o algo así. Y con solo ese lapso uno dice, sí, me relajé. Esas conversaciones que a uno como que le resetean, literal, porque te dan claridad. Estás captando lo que está alrededor, en el medio, y que pues te da mucho más claridad. Entonces ya yo vuelvo y empiezo a trabajar me siento más creativa, me siento más inspirada, me siento como que de verdad tuve respuestas de muchas cosas, aunque probablemente de lo que haya hablado sea totalmente de otra cosa. Entonces, siento que no necesariamente las otras personas tienen que tener el centro definido. Si está, pues obviamente que mucho mejor, pero probablemente hacen como esa
esa conexión y ese intercambio energético también en nuestros pensamientos y en nuestras ideas. En el caso de las personas que tienen pues el centro definido, yo sé que es como que hay mucha más firmeza en lo que piensan y en sus ideales y todo. Y no sé, o sea, me pregunto yo si en algún momento, por ejemplo, en tu caso, si hay mucha presión o sentís mucha presión por obtener respuestas, no sé, cómo lo vivís en tu cuerpo, o sea, te da dolor de cabeza o te sentís mareada o algo así, o no hay una muestra física, Esa digámoslo pregunta así. es muy interesante porque yo lo que siento es que tengo muchas ideas, muchísimos pensamientos. Yo les he contado que Mauro me dice, cuando nos vamos a acostar, me dice, no pienses. Y a mí me da risa ese no pienses porque, pues no pienses, no. O sea, empezando porque hagamos un paréntesis aquí con este ejercicio que me parece súper poderoso, el que nos decía Silvi, y es meditar. Pero el primer bloqueo que puede aparecer al meditar es no pienses, pon la mente en blanco. Ahí ya perdiste, ¿cierto? Porque Total. tratas de tener un pensamiento de cómo es que hay que poner la mente en blanco. Entonces, en ese loop de pensamiento de cómo se hace, pero aquí, pero es que estoy pensando en esto, entonces se genera una respuesta contraria y es genero más pensamientos al respecto o de otro tema, que puede ser el almuerzo de mañana, que no tiene que ver con la meditación, pero está bien, porque esos pensamientos nos pasan. Y con un centro definido, a mí me pasa que yo me congestiono mucho de muchos pensamientos que para mí son relevantes. Y ahí el tema que no es que yo haya escuchado como, de verdad no siento tanto el condicionamiento del entorno de lo escuché y entonces le doy vueltas y escuché varios y entonces llegué, no. O sea, son pensamientos que a mí me hacen clic en un momento y le doy y le doy y le doy vuelta. Miren, a veces a mí me pasa que no sé. Estoy mm, pensando en una cosa y se me ocurre la palabra Lemuria. Y empieza mi mente a darle vueltas a Lemuria. Y entonces, ¿qué hace mi mente? La búsqueda. Además, soy un perfil 1-3 que el uno es mucho de la búsqueda. Entonces, es como empezar a buscar por qué me llega esa información. O sea, por qué en este momento. Porque, y cuando yo más presiono encontrarla, es cuando menos pasa. Ujú, De ujú, verdad, es cuando menos funciona. Cuando yo dejo de buscarla, las respuestas aparecen de la nada, de absolutamente de la nada. Abrí un podcast y justo estaban hablando de los lemurianos, por ponerles un ejemplo, pero yo lo siento como una presión por desenmarañar eso, esa pregunta ujú, existencial, como digo, esa profundidad que yo necesito tener, porque es una necesidad de compartirla. Es como decirle, "Ah, esto es más fácil de lo que pensábamos". Es eso lo que yo siento. O sea, como, ven, te la traduzco más sencillo para que no creas que esto es muy complicado. No, esto es más fácil. Y eso hace que a mí físicamente, muchas veces por la mañana me amanezca doliendo la cabeza. O sea, sí. claro, ¿qué va pasando o sea, a lo largo de la mañana? Sí, no me dura todo el día, yo me monto a la bicicleta, hago ejercicio y ya, o sea, mi descarga es el ejercicio y digo ya, o sea, Ujú, pienso en lo que tengo que hacer ahí o si no, si me pongo a pensar, no le hago caso a mi profe Guille, entonces termino haciendo otra clase diferente a la que él propone, entonces como que súper foco, pero si amanezco y si me despierto a las 2 de la mañana, perdí, como anoche. Me desperté ujú. a las 2 de la mañana y ahí perdí. Perdí porque llegó una idea y la idea tuvo que dar 20 vueltas hasta las 5 de la mañana que dije, ay, ya es la hora de levantarme y yo aquí dándole vueltas todavía a esto. ¿Por qué? Entonces, así Sí. me siento yo. Y es que, bueno, yo creo que en tu caso hay mucho más presión porque esa es tu autoridad, o sea, vos sos proyectora mental. Y bueno, hemos hablado poco de autoridades, medio lo hemos comentado, Total. pero la autoridad es como la forma principal, podríamos decir, cómo funciona una energía. Y en el caso de Ali, pues es una autoridad mental, o sea, literal los pensamientos son los que dominan. En mi caso, que yo soy una autoridad emocional, pues las emociones son las que más me mueven.
En el caso de Amanda, es una proyectora, pero es una proyectora también, Del vaso. ¿verdad? Esplénica, de vaso. Entonces es más intuitiva, obviamente. Ujú. Entonces, pues hay mayor intuición, el impulso es diferente, que lo hablamos la semana pasada y si quieren saber un poco más, busquen ese live, que es un poco más instintivo, es como más primitivo, ¿verdad? O sea, tiene un impulso muy, muy fuerte a nivel físico, a nivel corporal. En el caso de Ali es mucho más mental, en mi caso es emocional. Entonces, realmente no significa de que las cosas vayan a funcionar o que las personas que tienen el centro corona no piensen o no tengan pensamientos propios. Realmente sí, sí es así, pero quizá necesitamos un poco más de interacción social para que bajen. En el caso de Ale es muy probable que ella misma obtenga sus propias respuestas, pero en cualquier caso, o sea, el que diga que no pasa pensando está mintiendo. Ay, sí, no, digo lo mismo. Ajá. Amanda, ¿tú qué opinas? Porque es que de verdad Sí. todo el Y dice tiempo aquí estamos Amanda pensando. que en su caso particular no puedo meditar muchos pensamientos, pero también me da dolor de cabeza y me mareo. Yo siento que en el caso de la meditación, porque muchísima gente me ha dicho eso, yo sinceramente a mí me cuesta bastante también meditar, porque yo creo que a mí lo que me sucede es que quiero que sea rápido. Entonces, cuando yo veo que una meditación dura más de 30 minutos, yo dije, ya no lo logré. Aborta, Sí, abortó el o sea, plan, necesito ya que no quiero. termine rápido porque es demasiado para mí. Sin embargo, cuando lo logro, no es que logre dejar de pensar, porque siempre llegan cosas y llegan como imágenes, llegan como... Pero yo creo que al final eso es lo bonito de una meditación, o sea, porque te está llegando información y probablemente cuando logras bajar tus ondas cerebrales y logras relajarte, la información que te está llegando no es tan digamos, como que tan banal como uno pensaría, porque como decís vos, uno puede estar pensando en el almuerzo de mañana, puede estar pensando en que tengo que comprar, que tengo que limpiar o que tengo que hacer el desayuno, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, realmente puede ser eso, pero cuando uno logra relajar a un nivel un poquito mayor, los pensamientos que te llegan son diferentes, es información que está bajando del campo probablemente. Entonces, eh, es como observarlos. Y por eso siempre, o sea, yo desde que empecé a hacer meditaciones hace años, cuando iba a clases de yoga, siempre cuando hacíamos como las meditaciones y todo esto, decían observar los pensamientos y yo decía, ¿cómo los observo? ¿Verdad? O sea, es como que a uno se le escapan, pero literal es así, o sea, cuando ya vos empezás a prestarle atención a lo que estás pensando, lo que sucede es que te empieza a dar claridad y empezás a darte cuenta que tal vez los mensajes o la información que estás descargando realmente te va a traer, digamos, respuestas a muchas dudas existenciales que tenés. Entonces hay gente que no le gusta meditar justamente por eso, o sea, porque como que dice, no puedo apagar mi mente, pero no hay que apagarla, más bien es como prestarle un poquito más de atención, porque los pensamientos normalmente cuando estamos alertas nos pasan y no nos damos cuenta, o sea, quizás o sea, en algún momento es como que uno reflexiona acerca de algo, pero es bien interesante cómo se comportan y cómo es diferente en un centro definido y sin definir, pero cuando sabemos cómo esta información es como empezar a utilizarlo justamente como lo que es una antena, una antena para captar los pensamientos de los demás. Es como de que eh, también de esa manera, digamos, como que accedemos como a frecuencias de las personas que con las que nos relacionamos, ¿verdad? Y no es tampoco casualidad que atraigamos cierto tipo de personas, porque los pensamientos pues están ahí como para ser tomados y es muy probable que sean compartidos porque están ahí en el campo. Y Están en el campo. Ujú. exactamente. Y ahí vamos o entramos a este centro de la raíz que tiene otra connotación completamente. Y si nos vamos a la meditación,
Siempre cuando meditamos nos enraizamos y también nos conectamos con la energía del universo o de Dios o lo que ustedes quieran creer, ¿verdad? Entonces, justamente pues por algo se hace así, enraizarse y conectar como con la divinidad. Entonces, pues la raíz tiene otra función completamente, pero es un centro de presión también. ¿Cómo funciona, Ali? Bueno, el centro raíz, a mí me encanta. El Sí. raíz yo lo asocio siempre con la adrenalina. Entonces, adrenalina, raíz, ¿cierto? La necesidad o más bien la presión de, de arraigarse, de esta conexión que decía Silvi, como esta conexión a la tierra y todo lo demás, de cumplir una meta, como esa ambición, como ese propósito de llegar a los tiempos, de esa como necesidad de, o esa presión de estar, de llegar, de vivir, de cumplir esa meta, ese objetivo, ese empujar a actuar, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa raíz que a mí me parece te decía Silvi que a mí me encanta la raíz y ver como sus diferentes matices y lo veo porque yo la tengo sin definir, mi esposo la tiene definida y yo veo que, por ejemplo, en términos del hacer, por ejemplo, si tenemos que entregar un proyecto mañana, Alicia, ¿cómo funciona? Funciona bajo estrés constante. Es decir, yo empiezo a estresarme desde el momento cero. A mí me lo Mm, ponen y yo empiezo con un cierto grado de estrés. No quiero decirles que me pare pues de los pelos y no, 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 pero sí empieza un cierto nivel de estrés desde el comienzo. Yo que siento en mi esposo, él empieza desde 2 días antes, ay sí, ya. O sea, como que, ay, verdad, que tenía que hacer esto, pero en medio de todo ese estrés viene algo que yo siento con las raíces definidas y es que tienen un aura de paz. O sea, en medio de todo hay calma. Es que no sé cómo explicarlo. En medio ujú. de la urgencia hay tranquilidad. Hay como seguridad de que esto lo voy a lograr. O sea, el objetivo se va a cumplir. En Sí, cambio, yo siento como que puede fracasar. Entonces, como sé que de pronto no voy a llegar, no voy a alcanzar, entonces yo me pongo una meta de grabar un video en X a este día y todo este tiempo es una presión por lograr el objetivo. Y si yo lo pudiera lograr antes de lo que dije, mucho mejor. Pero a mí esa presión me hace o sea, a veces me hace perder el norte como proyectora, por ejemplo, en este caso que Amanda también es proyectora, ¿el norte en qué sentido? En el sentido del descanso. Entonces no me permito descansar porque siento esa presión y esa necesidad de tener que alcanzar a esta fecha, de tener que lograrlo, de dar algo. O sea, yo siempre digo que haga algo, que empiece por hacer la presentación, no sé si es que es un video, que empiece a concretar el tema, que le ponga título, haz algo, me dice mi raíz como muévete, muévete. Entonces es ese empuje por actuar y yo la verdad es que lo veo como un nivel de estrés como sostenido, que obviamente todo se puede manejar, ¿cierto? Para mí la meditación es clave, la verdad, la meditación es clave la meditación conectando primero con la respiración. Para mí el solo hecho de respirar consciente ya me baja el estrés, el nivel de estrés. O sea, sí. yo digo, a ver, 4 inhalaciones profundas, Alicia, y ya. O sea, como que yo digo, ah, listo. Pero entonces esa sensación la voy a traducir como en esa sensación de que empiezo y no sé si voy a terminar. Y unido a eso, en esa raíz sin definir, que Amanda la tiene definida como tú, que no es el caso, pero para los que no la tenemos definida también, pregúntense, porque yo también lo evalúo en mí, es cuántas cosas podemos empezar y no terminar. Es como 20.000 ventanas abiertas en el computador y no terminar. Porque yo, por ejemplo, abro un montón de blogs y digo, ay, qué interesante este y este y este y este, pero no hay tiempo, espérate un segundo. No, dejémoslo ahí abierto. En cualquier momento voy a leerlo, siento una presión por quererlo como hacer, pero muchas veces no se logra y muchas veces tengo que dejar como darme permiso de decir, esto ya no lo alcancé a hacer, listo. Ujú, O ujú. cierro este libro, no lo termine, listo, chao, o sea, se fue.
Ya, Sí, 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 total. Y de hecho, bueno, la raíz tiene digamos, si lo relacionamos como a alguna parte física, ¿verdad? O la como a suprarrenal, su, ¿no? ajá, sí, son las glándulas adrenales y las suprarrenales. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con estas glándulas? Son las que producen el estrés, la adrenalina también, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí Amanda dice, a mí la ansiedad, la intuición y la adrenalina se me confunden. Digamos lo que es la intuición es muy diferente, Amanda, porque la intuición es como muy, ya, o sea, te da un camino, te da como un recorrido. Tal vez la ansiedad y la adrenalina se pueden parecer un poco más, pero realmente provienen de la raíz. La intuición viene más del spleen o del vaso, ¿verdad? Entonces, cuando las personas están sufriendo de muchísimo estrés, están produciendo demasiadas hormonas que les afectan sus glándulas suprarrenales. Entonces, pues ya en general empieza a funcionar de manera, digamos, no tan fluida o no tan sana, pero la raíz literal nos permite como actuar. De hecho, tiene, digamos, como es un centro motor también y tiene eh, comunicación con el sacro, que para los que son sacrales, es como de que sienten la presión, el sacro se enciende y es como de que van a la acción de una vez. Es como, sí, esto me encanta, voy a eso. Siento la presión, es una presión tal vez como un poco más sana porque actúan de una vez. Tal vez como que no estamos como tan conectados a esa raíz, podemos sentir presión, presión, presión por hacer y realmente no hacemos nada. Como que nos quedamos en el... Y no significa que solamente los generadores o las personas que son sacrales pasan a la acción. O sea, en general todos pueden pasar a la acción, pero quizá cuando no estamos como que tan conectados con esa raíz, nos puede dar el impulso, la presión, pero no pasamos a la acción. Entonces es como que esa energía se queda ahí contenida, no podemos como que sacarla a flote y muchas veces pues el estrés se nos acumula. Y yo diría que es una de las cosas más comunes en este momento, porque a cualquier lugar que vayamos, o sea, basta salir a la calle y estar, no sé, en la presa, diríamos acá, como en el tránsito, y Ujú. ya uno se da cuenta cómo la gente maneja, cómo la gente se grita, cómo la gente está como en ese nivel de estrés. Yo con solo salir de mi casa ya siento como esa presión también. ¿Qué podríamos hacer como para liberar esa energía? Pues enraizarse. Entonces, justamente la meditación es muy buena, o sea, literal, eh, como que visualizar de que nuestros pies se enraizan y que podemos conectar directamente con la tierra porque en realidad ahí vamos a tener como un poco más de relajación, diferente a cómo funciona nuestra corona, o sea, el enraizamiento, el estar presente, el estar en el ahora, que no necesariamente sentimos presión por hacer las cosas, pero tenemos que hacerlo como ya. Muchas veces, o sea, como decías vos, o sea, si te mandan un proyecto, o sea, vos empezás a acumular estrés desde el primer momento, de pues probablemente ya cuando vas a entregar tu proyecto estás como, ¿verdad? O sea, como saturada. A mí me sucede al contrario. Yo al principio no me estreso y dejo todo para el final, pero yo Sí. sé que todo me sale, o sea, y a veces es así como a distiempo completamente y yo sé que todo me va a salir, pero funciona de esa manera. Yo no puedo empezar a hacer las cosas con demasiado tiempo porque es como me disperso demasiado, me voy para otro planeta y ya cuando siento la presión por el tiempo, es ahí donde ya actúo. Pero Dice, es como con una seguridad de eso va a salir. O sí, sea, sí, al sí, final, o total. sea, tranquilo, o sea, en Y medio si del no lo estrés tú invento, me o sea, puedes es decir, como, no sé, exactamente. Eso sí, es lo sí. que siento yo y que de verdad digo que es un gran regalo de esa raíz definida porque al final yo siento que eso es seguridad, es confianza, va a salir. O sea, mi Ujú. esposo siempre me dice, pero tranquila, ¿cuál es va a salir? Y yo, pero es que no ves que está.
va a salir. Y yo, pero no entiendo, no entiendo la posición de tranquilidad viendo, pero es muy bonito porque yo no sé el porcentaje, tú tienes ahí, Silvia, el porcentaje de Sí, los que tienen, definido 60% sin definir el 40%. me parece genial. No, no lo tenía claro, no lo tenía en mis pensamientos, pero qué bonito que una raíz definida, no condicionada, pueda regalarnos a los raíces abiertas o sin definir la posibilidad de encontrar la calma en el hacer, la posibilidad de encontrar como ese flujo, ese conectarse con el ritmo, esa confianza y el saber que va a salir todo bien. Ahora, no quiero decir dejar todo para el final porque digamos que podría no ser lo Ujú. sano o sí, o sea, eso es independiente, pero tener calma en cualquiera de las formas que yo lo tome, o desde el inicio trabajando a poquitos o todo embutido en 2 días, pero esa calma creo que es un gran regalo de las raíces definidas. La Sí. calma, de verdad que sí. Ahora, Ali, yo creo que algo importante también a tomar en cuenta es que a veces me ha pasado que cuando vemos esta parte de la raíz hay personas que me dicen, pero es que yo la tengo definida y yo sí me estreso. Es que en todos los centros energéticos existe, digamos, como que la expresión sana y la expresión distorsionada. O sea, Mm, podemos estar mm, en el ser o podemos estar en el no ser. Entonces puede ser de que yo tenga el centro raíz definido, sienta la presión y paso estresada como la loca, ¿verdad? Y probablemente es que se está expresando de una forma distorsionada, o sea, no puedo controlar mis impulsos y realmente me llevan a un estrés, incluso puede ser crónico, ¿verdad? Y como dice Amanda, mm. parálisis por análisis. Muchas veces nos paralizan, no pasamos a la acción y no tiene nada que ver con que el sacro esté o no definido. Lo ideal o digamos lo saludable es cuando la expresión es ese nivel de tranquilidad que decís vos, de que tengo la raíz definida, yo sé que las cosas van a salir bien, muy probablemente ya cuando se va acercando el asunto sí me estreso bastante, pero yo sé que va a salir bien. Pero no siempre es así, a veces uno se vuelve loco y no necesariamente estamos en el no ser siempre, ¿verdad? O sea, en realidad todo esto es dualidad, estamos a veces en la Total. sombra, a veces en la luz y realmente, como les decía, también tiene mucho que ver con las relaciones que tenemos con las personas que tenemos alrededor, con la colectividad y con los tránsitos planetarios. Entonces, realmente pueden haber temáticas diferentes en cada uno de nuestros centros y además es un conjunto, o sea, no funcionan bueno, sí funcionan por separado, pero al final es un todo y tenemos un montón de cosas. Entonces, realmente cuando estamos observando es probable que sí podamos como tener un poco más de claridad de cómo se está mostrando nuestro centro o qué está dominando ahí en ese momento. Pero no siempre es así, a veces, o sea, al menos en mi caso, que soy emocional y que paso por diferentes olas, por ejemplo, ahora en la mañana fue, o sea, unas ganas de llorar que yo no sé de dónde salían. Y yo, pero ¿por qué quiero llorar? Y ya era como que yo juzgándome, ¿verdad? Pero ¿por qué me siento así? Y al ratito me acuerdo, ya es que soy emocional, o sea, debo estar como en la parte baja de la ola. Y cuando lo siento así como muy intensamente, yo sé que es una ola que me pasa rápido. Entonces, ya al rato me puse a hacer algunas cosas, se me olvidó y ya se me fue como ese Ya sentimiento de pasó. como que, ¿verdad? Y entonces a veces el problema es que queremos pasar todo como de forma muy acelerada, muy rápida, o sea, como de que todo sea Eso es perfecto y importante. realmente no va a funcionar así. O sea, somos como un cóctel de emociones, de pensamientos, y para eso justamente están todas las hormonas, ¿verdad? Muchas de arriba, muchas de abajo. Vean que pues la raíz se mueve desde las suprarrenales y la Ujú. corona desde la pineal tienen, digamos, como una temática completamente distinta, pero al final las dos nos hacen presión, las dos están, ¿verdad?, haciéndonos para arriba y para abajo. Y creo que lo importante, vamos a lo mismo y lo que hemos dicho todas las veces, es observar cómo se comporta en mí, cómo puedo yo
no eliminar la sensación, sino más bien como transitarla y ver qué información trae para mí, ¿verdad? O sea, si yo estoy en un proyecto en el que siento mucho estrés, pero yo sé que voy a salir bien, es como de cómo puedo hacerlo más ligero para mí, o sea, no dejarlo para el final, que creo que eso, a pesar de que yo sí lo hago y lo hago todo el tiempo, creo que al final mm, como que no me encanta tampoco, ¿verdad? Ahora, ¿me funciona? Sí, sí me funciona. Entonces tampoco me preocupo tanto como por transformarlo, pero si es algo que realmente me está afectando, entonces simplemente es como ir a ver cómo lo puedo transformar. Pero a mí sí, o sea, esa presión y el estrés que produce la raíz, a mí sí, sí me funciona. Yo soy como relajada en momentos de estrés. En realidad sí, y mucha gente me lo dice, me dice, es que te ves como súper relajada. O sea, eso recuerdo perfecto cuando había hecho la prueba de manejo, eso fue hace como 25 años. Y pues la muchacha que me llevó a mí me dice, pero es que usted está súper relajada. Y yo, sí, o sea, que tengo que perder, o sea, si la pierdo y pues la vuelvo a hacer. Y la pasé de una, entonces es como de que ya yo sé qué es lo que va a suceder. Total, eso funciona muy bien, Silvi, es que eso es un gran regalo de verdad, o sea, tener la tranquilidad, lo que te digo, que al final sale bien, o sea, es como una paz interior, o así lo veo yo, claro, cuando estamos como alineados y todo lo demás, como tú dices, vivimos en un baile como unas veces alineado, otras veces desalineado y todo lo demás, pero, pero miren, como un ejemplo hoy de la amplificación del estrés, que a mí me dio fue risa, o sea, justamente hablando hoy de esto, em, mi esposo hoy tenía una cita médica y yo calculé los tiempos y según mi mente iba a llegar como súper justo a la cita y a mí me empezó a generar un grado de estrés de que él no llegara porque la pidió hace mucho la cita médica, entonces yo dije no va a llegar y empieza como a mí el estrés, el corazón me empieza a bombear más sangre, a latir más rápido. Yo digo, Dios, o sea, en serio. Y yo hablaba con él y me decía, no, voy bien de tiempo. Y yo le decía, voy bien de tiempo. O sea, no, pero dije, no, pues yo no le voy a decir eso, no, no vas bien de tiempo. Yo no. Pues llegó 10 minutos antes, pero él estaba totalmente tranquilo y totalmente confiado que todo iba a salir bien. Su frase favorita es todo va a salir bien. O sea, no hay problema. Pero miren la amplificación, los centros abiertos amplifican y yo decía, este estrés no es mío, yo sé que viene de Mauro, pero entonces si el estrés era este nivel, un centro abierto lo hace como por 10. Entonces o sea, el nivel de estrés era brutal. Entonces yo digo, Sí, no, esto hay que, de verdad, y en esos momentos entro yo en conciencia y digo, tengo que manejarlo. ¿Qué me puse a hacer? A respirar, porque este estrés no era mío, o sea, esto no, sí, no me corresponde. O sea, al final el resultado va a ser de él, no mío. Entonces, no solamente me estreso con lo mío, sino por lo ajeno. sí, sí, exactamente. De hecho, algo que decías, eso que sentís como de que el corazón, ¿verdad? Se bombea más o algo así, es como el movimiento que tiene la raíz. La raíz es pulsátil. Y entonces yo pulsátil me lo imagino como cuando uno le hace, bueno, nunca me han hecho uno, pero cuando a las personas les hacen un electrocardiograma, que tienen como estas para arriba y para Ujú. abajo. Sí, ajá. Ujú. Así literal funciona la raíz, como ese pulso, ¿verdad? Constante, porque el corazón no para nunca hasta que nos morimos. Entonces la raíz puede sentir esa amplificación de ese pulso, ¿verdad? Cuando estamos sintiendo como ese estrés. Y en situaciones de mucho, mucho estrés, realmente, y de hecho a mí me pasó hace unos meses que me chocaron el carro. Yo estaba haciendo un alto y pues una moto venía, un carro se levantó la moto y la moto cayó sobre mi carro, Qué sobre la fuerte. puerta. Entonces, o sea, literal, yo en esos momentos es como que las personas dicen, oh, wow, cómo maneja el estrés esta señora, ¿verdad? Entonces es como, yo como la más relajada, como la más así, ahora viene este trámite, hay que hacer esto, viene el tránsito, bla, 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 súper relajada, o sea, y la gente hasta me decía eso, no se siente mal, no quiere agua o algo así, y yo era como,
todo bien, ¿verdad? ¿No agua para qué? Ajá, y yo no sentí nada, estaba súper relajada, de verdad. Pero cuando yo llegué a mi casa fue como que mi cuerpo hizo, me empezó a doler la cabeza, me empecé a sentir súper mal, como alterada, como, o sea, al final no pasó nada, no era nada, o sea, no sucedió nada malo, pero fue como que de verdad mi cuerpo soltó todo lo que había contenido en ese momento, ¿verdad? Entonces realmente es muy interesante ver cómo funciona en cada persona, porque obviamente va a ser distinto. Cada quien va a manejar el nivel de estrés de diferentes maneras. Y esa es una forma, sí, probablemente muy relajada. Tengo miles de historias en las que muchas veces hasta mis amigas se han burlado de mí porque en situaciones de peligro, de estrés, yo me veo como la que casi que estoy como tomándome una piña colada en la playa. Ay, Así, Dios, literal. de nivel. Pero, pues, es una forma en la que yo manejo el estrés y puede ser muy similar para las personas que tienen este centro definido, ¿verdad? Pero, pues, cuando estamos tal vez en una situación de peligro o en una situación de mucho estrés y que está funcionando adecuadamente nuestra raíz, porque cuando no funciona adecuadamente, pues probablemente sí hay una explosión en el momento. Y por eso es que vemos tanta gente haciendo el papel en la calle, ¿verdad? Explotando cuando tienen tal vez como una explosión de estrés en ese momento, ¿verdad? Total, total, así es. Y bueno, no sé, yo no puedo ver, aquí se pausaron las preguntas, los comentarios, yo no los puedo ver, no sé, a mí me pasa generalmente en los lives cuando los comparto, pero bueno, si alguien que esté viendo esto o los que están aquí con nosotros tienen alguna pregunta, comentario, compartir. Yo creo que esto que les acabamos de compartir, como todos los live, pero este particularmente me motiva mucho porque la carrera, la velocidad y el estrés es algo que nos mueve en el día a día y comprenderlo Ujú, cómo eh, rítmicamente actúa desde nuestros centros, pero también ver la luz del centro y decir, ah, bueno, o sea, yo lo puedo hacer diferente, conscientemente lo puedo hacer diferente. Si yo amplifico, ¿cómo reconozco que eso no es mío? Y volver y a lo mi devolver, centro, volver a mí. sí. Entonces, eso es lo valioso de reconocerlo. Yo le decía esta semana, a una persona en la sesión, yo le decía, no pienses que los centros abiertos son un desastre. No, o sea, de verdad es una sabiduría muy grande porque aprendes a verlo, aprendes a contemplar la naturaleza de las personas para verla, para manejarla, para saberla dimensionar también, qué tan grande es, que a esto le doy realmente tanto peso. Lo mismo con un centro Corona en blanco, no es ningún problema tener muchas ideas o recoger como las de las personas, no, es una verdadera sabiduría. Qué bueno comprender a las personas, qué bueno comprender qué están pensando, qué están sintiendo, por qué inspiraciones están pasando. Y quizás yo a partir de eso llegue a mí la claridad de decir, ay, esto les puedo compartir, porque esto es lo que se están preguntando. Y si yo sé Ujú. que se están preguntando, pues yo les puedo ayudar en esto. Entonces sí creo que es importante verlo todos los centros como un don. Abiertos, definidos, no definidos, definitivamente un don. Sí, y es como yo te lo hemos dicho ya varias veces, yo creo, de que no es de que unos hagan una cosa, o sea, si está definido pueden hacer ciertas cosas y si están definidos no lo hacen. Simplemente el origen es diferente, se comporta de diferente manera, pero al final todos tenemos todos los centros, porque todos están ahí y lo van a percibir de diferente forma. Obviamente ya también depende mucho de las puertas y de los canales y de todo esto, que no vamos a entrar a eso en este momento, pero todos tienen una temática diferente. Entonces, cuando vamos profundizando, nos vamos dando cuenta de que la herramienta nos sirve para observarnos a nosotros mismos y traer a conciencia todo lo que podemos transformar. Muchas veces nos damos cuenta de que
no es para juzgarse, ¿verdad? Sino más bien como para ver qué es lo que realmente nos funciona. El hecho de que yo tenga, por ejemplo, la raíz definida y Amanda la tiene definida también, y que sean las mismas puertas y que sean los mismos canales, no significa que va a funcionar igual en las dos. ¿Verdad? También interviene mucho nuestra experiencia de vida, todo lo que, digamos, como el condicionamiento que hemos recibido de la familia, de la sociedad, de la escuela, de lo que sea, de las vivencias que hemos tenido. Entonces es importante, básicamente, y vamos a lo mismo, observarnos y elegir lo que nos funciona. Eso es súper importante, ¿verdad? No caer en esto de que me juzgo porque funciona de esta forma o yo funciono de la otra, como te digo, mi raíz me hace dejar todo para lo último con la relajación total, pero yo sé que siempre va a salir. Yo sé que así falten 5 minutos para que termine, o 1 minuto o 30 segundos, yo sé que va a salir. O sea, tengo como esa certeza, ¿verdad? Entonces, es algo que quiero cambiar. Probablemente si quiero ser como más eficiente para que sea desde el principio y no dejar todo ese estrés para el final, pero tampoco es como que me quite el sueño. Entonces, realmente es como de que realmente te funciona, qué capacidades tenés o qué capacidades tiene tu cuerpo para manejar cualquier situación, ¿verdad? Entonces, dice Amanda que paniquea porque deja todo al final y paniquea todo el rato. Y realmente sí, o sea, sí, yo no paniqueo desde el inicio, paniqueo al final, pero sí es muy común que nos juzguemos por lo que estamos haciendo. Y cuando dejamos de juzgarnos es donde empezamos a verle la magia, ¿verdad? Y quizá, digamos, por ser, en mi caso, generadora manifestante y que son un montón de ideas, me aburro rápido o algo así, yo siempre era como, ¿cómo no puedo ser diferente? Y como, ¿por qué querría ser diferente, verdad? Entonces, empezar a verle como el regalo que uno es para los demás en todas las situaciones y en todo lo que uno tiene para aportar. Dice Amanda también, para balancear los que recomiendan, preguntarnos si nos pertenece y meditar. Literal, ahí puedes estar absorbiendo muchas cosas que no son tuyas. En tu caso de la corona, probablemente vas a captar mucho más eh, del entorno. Yo siempre lo veo como de que cuando tenemos la corona sin definir, somos buenas canalizadoras. ¿De dónde viene? ¿Verdad? Y puede ser del entorno o puede ser de otro plano también. Entonces, pues ver qué es la información que te está dando, ¿verdad? Porque puede ser información que uno descarte y que realmente sea valiosa. Y en el caso de la raíz, pues el estrés que tanto te está afectando, ¿verdad? Si te está afectando mucho, meditar es una buena idea porque por lo general cuando meditamos enraizamos. Entonces eso también te permite como esa conexión. Yo diría que para la raíz es bueno como el grounding, ¿verdad? O por lo menos Sí. caminar un poco, aunque sea con zapatos y en la calle, ¿verdad? Pero sentir como esa conexión de tus pies con la tierra también como para soltar un poco ese nivel de estrés. Y eso es importante. No te oigo, Ali. Ya, es que Sí. lo silencié porque había unos perros ladrando y no tengo audífonos. Ah, ok. Entonces, ya. Lo que le estaba diciendo a Amanda es súper importante esto del grounding y es como esta, a mí me gusta mucho hacer esta visualización, es una visualización sencilla y es cómo sale una raíz de mis pies y me conecto a la tierra. Y así una misma conexión al universo, a como lo llame, al cielo, al infinito, al cosmos, como lo sienta llamar, como sentir que soy ese canal por donde está pasando información, pero que va fluyendo, o sea, y generalmente lo que va a pasar es que cuando uno se imagina este canal que va fluyendo, pues entonces se da cuenta como que cierra los ojos y se lo imagina y se da cuenta como que el canal a veces se tapa en algunos puntos, entonces listo, simplemente intención. La intención de mi canal es limpio y voy
voy fluyendo. Igual, yo tengo unas meditaciones gratuitas y me gusta mucho una en particular. Amanda, si quieres, te puedo compartir el link y me escribes por DM, porque para mí es como la meditación base para justamente conectar con este tema de la raíz y de la conexión, que me parece súper clave lo que dijiste, Silvi. Súper. Entonces, pues creo que si no hay más preguntas, ya podemos ir cerrando. Para Perfecto. la próxima semana tenemos un nuevo tema. Bueno, siempre de diseño humano, pero un nuevo tema al fin. Y yo creo que ya estamos casi que abarcando todos los centros energéticos y pues después de eso pues vienen algunas sorpresas, algunos proyectos que yo sé que les va a encantar porque está muy alineado a esto y de cómo nuestra energía fluye por nuestro cuerpo y cómo fluye también hacia los demás y hacia, pues como decías vos, el cosmos o el universo o lo que sea y la Tierra. Entonces nos permite llevar una vida más alineada. Yo digo que más relajada. Al final yo siento que mi Y más relajado. propósito es como Mm, justamente, sí, o sea, que sea una vida de relajación, un negocio relajado, o sea, que ese nivel de estrés que sí viví durante mucho tiempo, hace unos años, sí se ha ido yendo, o sea, mi esposo me dice que soy la persona más fresca que conoce, pero también eso es mucho del autoconocimiento porque es como, claro, eso te iba a ¿por qué me decir, voy a eso es estresar? trabajo interno también, sí, o sea, Sí, eso no sí, sí, salió claro. como de la... Sí. Pues bueno, dice Amanda que estuvo súper interesante. Gracias, Amanda, por habernos compartido tu carta, Gracias. tus datos y por haber estado aquí también. Y muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Perfecto. Besos, Chaito. chao. Bye.